Dios les bendiga, bienvenidos. Estamos en un viernes más, viernes de crecimiento. Esta noche me acompaña el pastor Eric García. Pastor, bienvenido, qué bueno saludarlo. Lo dejo para que se pueda presentar. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que nos ven a través de esta plataforma. Así que mi nombre es Eric García y para la gloria de Dios pues estamos pastoreando allá en Fuentes del Valle 2, ¿verdad? Así que la gloria sea para el Señor y bienvenidos a este programa. Amén. Amén, buenísimo. Hemos estado desarrollando estos últimos viernes una serie de episodios que nos hacen reflexionar nuestra ruta rumbo a la cumbre. Amén. Y entonces esa ruta rumbo a la cumbre es un paso a paso, es un proceso que nos lleva desde el valle, ¿verdad? Encontramos a Abraham como eje central de nuestra ruta rumbo a la cumbre y cómo ese proceso de transformación, ese proceso de llamamiento impacta, guarda, guía y nos lleva a poder encontrar el llamado de Dios, encontrar las fuerzas para poder avanzar esa ruta y luego llegar hasta la cumbre. En nuestro episodio de hoy o en los últimos episodios ya Abraham ya subió, ya caminó el valle, ya subió la cumbre y estamos en el momento clave de la presentación de la ofrenda. De hecho, el episodio anterior habló acerca de la ofrenda, cómo Abraham presenta lo mejor que tiene, para cómo el altar saca lo mejor que tiene. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de ese momento tan maravilloso, ese momento clave que tiene que ver con la provisión. Vamos a leer entonces Génesis 22. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces la cita que es Génesis 22, versos 13 al 14. Y dice la palabra del Señor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisión. Amén. Amén, buenísimo. Punto 1 entonces, Pastor Eric, de esta noche. Una de las cosas que hacemos énfasis en el caso de Abraham, pues es el hecho de tener claridad, entendimiento de que debe darle lo mejor al Señor, ¿verdad? O sea, él no se limita, no se aferra, incluso está dispuesto a dar la milla extra y a dar lo mejor que tiene, que es su hijo amado, y lo presenta. De alguna manera, yo creo que Abraham sí sabía lo que Dios iba a hacer, ¿verdad? Él confiaba. Cuando su hijo van rumbo al holocausto, van rumbo a la cumbre, el hijo le dice, mira papá, llevamos la madera, llevamos todo para el fuego, pero no llevamos el sacrificio. Él sabía que iban a adorar a Dios, entonces tenían que presentar un sacrificio. Y el padre le dice, no te preocupes, le dice, Dios proveerá. Él sabía con exactitud que Dios se iba a encargar de proveerse una ofrenda, quizás en reemplazo de su hijo. No sabía cómo lo iba a hacer Dios, no sabía cómo, pero sí sabía qué iba a hacer. En nuestras vidas nos pasa con mucha regularidad esos momentos de incertidumbre como el que vivió Abraham. Yo creo que el Señor nos va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Pero no sabemos cómo. O en algún momento la duda nos empaña la vista y llega un momento en el que yo creo que Dios lo va a hacer, pero no veo el cómo o la forma. Y ahí es donde en algún momento algunos de nuestros corazones se quiebran, se vienen abajo o no logran determinar de ver la provisión por el mismo hecho de haberse quebrado. ¿Qué piensa? Amén. Sí, realmente pienso que esta es una gran bendición, ¿verdad? Pues como bien decía usted, ¿verdad? Abraham estaba seguro de que Dios iba a proveer, ¿verdad? Pues por tanto así se lo dijo al hijo, ¿verdad? Yo veo aquí algo muy interesante, ¿verdad? En el caso de Abraham, pues no por gusto Dios lo llama mi amigo, ¿verdad? Porque realmente él está en una mutua comunión con Dios al punto de saber que Dios va a proveer.
que Dios va a llevar a cabo el final de lo que lo ha puesto a dar, ¿verdad? Entonces, yo siento que el obedecer, el llevar a justamente la bendición, Abraham está seguro de lo que Dios va a hacer con ellos, ¿verdad? Buenísimo. Yo creo esta parte, ¿verdad? Porque en algún momento la gente dice, ay, Dios tarda, pero no olvida. Dios tarda, pero no olvida. Pero realmente no es que Dios se tarde, es que Dios va a mandar lo que necesitamos en el momento correcto. Exacto. No hay ni antes ni después, porque Dios es nuestro Dios perfecto. Entonces Él va a mandar lo que necesitamos en el momento que nosotros lo necesitamos, que Él sabe que nosotros lo necesitamos. Cuando hacíamos el análisis del cordero que estaba allí trabado, el cordero siempre estuvo allí, ¿verdad? No fue que apareciera por arte de magia o que con una varita mágica apareciera. El carnero siempre estuvo ahí. El asunto es que sus ojos estaban vedados, no lo podían ver. No había una revelación. Y aquí yo siempre hago énfasis en esto, ¿verdad? Porque de alguna manera a Abraham encontrando al carnero, al cordero, que se iba a presentar en ese altar, es una precuela, es un prototipo de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? No es sino hasta cuando nosotros estamos dispuestos a entregar lo mejor que tenemos que se nos revela Cristo. Y podemos ver al Cordero que es presentado en el altar para nuestra libertad, para nuestra bendición. Los ojos tanto de Abraham como de Isaac estaban vedados. Y aunque el sacrificio estaba ahí cerquita, ellos no lo podían ver hasta cuando él estuvo dispuesto a la obediencia. Así es. ¿Verdad? A la obediencia. Y eso nos lleva entonces al punto 2. ¿Cuál es el punto 2 de esta noche? Y el punto número 2, la provisión aparece después de la obediencia. Amén, buenísimo. ¿Qué piensa de esa parte? Bueno, realmente si nosotros queremos tocar el corazón de Dios, si nosotros queremos que las cosas del reino de los cielos se manifiesten en nuestras vidas como varones, debemos de ser obedientes, ¿verdad? Porque la obediencia pues, nos va a llevar definitivamente a la bendición, ¿verdad? Si regresamos a un tiempo atrás, pues vemos, ¿verdad?, cómo Adán y Eva pues, fallaron a través de no ser obedientes a lo que Dios había establecido, ¿verdad? Aquí Abraham está siendo llamado a hacer un holocausto, ¿verdad? Y ofrecer su hijo, pues, ¿verdad? El hijo de la promesa, ¿verdad? Pero Abraham no ve lo que está en el entorno de que es su hijo, es aquí, es allá, o qué sé yo, sino que él inmediatamente obedece, ¿verdad? Y eso nos lleva pues a que, como lo dije al principio, ¿verdad?, y lo vuelvo a repetir, el hecho de que Dios pues a través de esa obediencia, Dios llama a Abraham mi amigo, ¿verdad? O sea, Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros como varones, ¿verdad? Pero para ello demanda obediencia en cada uno de nosotros. Amén. Yo en esa parte, yo resalto que la Biblia no menciona que Abraham haya refunfuñado, ni renegado, exacto, ni haya dudado incluso de lo que Dios le dijo. Yo no encuentro a Abraham murmurando con alguien más, diciendo, mira, Dios me dio a mi hijo y ahora me lo está pidiendo, ¿verdad? Sí. O sea, no encontramos a Abraham en episodios que tal vez en nosotros parecieran normales, ¿verdad? Y a veces nos ocurre, ¿verdad? De repente nosotros perdemos un billete o tenemos algún incidente en el carro y renegamos. Pero Abraham tenía claridad de que lo que Dios le estaba pidiendo era algo bueno y tenía una disponibilidad a la obediencia. Creo que en esa parte usted tiene razón, que la naturaleza del hombre es ser rebelde, ¿verdad? Ser rebelde. Dejarse el pelo largo. No me quiero cortar el pelo, no me quiero cortar el pelo, no me quiero cortar el pelo. Y aún a sabiendas que eso es para nuestro bien. Me recuerdo el caso de los muchachos, ¿verdad? Los adolescentes, que no me quiero bañar, no me quiero bañar, no me quiero bañar. Y es algo que es bueno para ellos. La naturaleza del varón tiende a la rebeldía, tiende a rebelarse contra la autoridad. Y en algún momento no es que esté mal tener ese ímpetu, pero hay una bendición detrás de la obediencia. Hay una bendición detrás de la obediencia. Y yo también quiero aprovechar este momento de la obediencia, porque alguien me decía la otra vez, yo en mi casa mando yo. Y cuando tu esposa te pide algo, te recomienda algo,
Me das en el clavo, me dice, me das en el cuco, porque en algún momento esto mismo de querer ser líderes en casa, querer llevar siempre el liderazgo de casa o llevar siempre la batuta, nos lleva a un punto a veces hasta de rebeldía. Cuando Dios utiliza a nuestras esposas, a nuestros hijos, nos utiliza como pastores para dar una directriz, una recomendación de lo que se debe hacer, y el corazón del varón, el corazón del hombre tiende a la rebeldía. Y si yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer las cosas como siempre las he hecho, pero aquí es donde la palabra nos confronta, ¿verdad? Nos dice, tienes que ser obediente. Hay una bendición en la obediencia. La bendición de Dios viene después de la obediencia. Exacto. Así es. Sí, definitivamente, si queremos la provisión, tenemos que pasar por un proceso. Y el proceso en este caso, pues es la obediencia. Es parte de lo que Dios espera de nosotros como hijos, ¿verdad? Y era lo que esperaba de Abraham, y Abraham automáticamente, como bien dice usted, no renegó, no criticó, no dudó, sino al contrario. Él viene y decide, bueno, obediencia. Vamos y hagámoslo. Amén. ¿Cómo fue su llamado al pastorado? ¿Obediente o no muy obediente? Bueno, yo pienso que como todo ser humano, ¿verdad? Tenemos nuestras dudas, entra la incapacidad, entra muchas cosas, ¿verdad? Pero al final, pues, yo siento que Dios no se equivoca, ¿verdad? A veces uno dice, el llamado me lo hizo el hombre, pero eso es es algo que Dios utiliza al hombre, ¿va? Dios utiliza al hombre para que por medio del hombre venga la bendición y el ungimiento para ejercer cierto llamado que Dios hace, ¿verdad? Entonces, definitivamente, pues yo sé que a veces entra el miedo, el temor, la incapacidad, que tal vez pudo haber sido también en una parte Abraham, pero no, Abraham obedeció y dijo, no, yo voy, y así estamos. Y ahí están, ¿verdad? Entonces, el llamado, pues el Señor me lo hace hasta ciertas dudas, ciertas preocupaciones, ciertas cosas, ¿verdad? ¿Seré capaz? ¿Qué voy a hacer? ¿Será que realmente? Pero yo sé que Dios va con nosotros, la Biblia lo dice, ¿verdad? Él está con nosotros hasta el final, ¿verdad? ¿Y cree usted que ha habido bendición después de aceptar ese llamado y de su disponibilidad a la obediencia al llamado de Dios? Sí, hemos visto cómo la mano del Señor se ha manifestado, ¿verdad? De una u otra manera, viendo algunas sanidades, viendo algunos, ver cómo la gente pues se quebranta, ¿verdad? Cómo la gente pues lo ve a uno, ¿verdad? Ya con una diferencia, ¿verdad? Ya no solo un líder o una persona, sino como el pastor, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir pues que Dios va respaldando, ¿verdad? Va respaldando. Ajá. Buenísimo, amén. Uh-huh. Eso nos lleva entonces al punto 3. Uh-huh. Dios siempre tiene una respuesta. Ahora, Dios siempre tiene una respuesta. Cuando Isaac le preguntó, ¿qué vamos a sacrificar? Abraham responde, Dios proveerá. Uh-huh. Creo que esta noche, ¿verdad? A través del programa llegamos a hogares, familias, amigos, vecinos, creyentes, no creyentes. Llegamos a mucha gente a través de esto. Pero creo que es importante trasladarles una palabra en esta noche. Esa palabra que los lleva a tener claridad de que Dios tiene un plan, un propósito, un llamado a lo que están viviendo. Y que en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, en medio de ese tiempo, de ese momento, el Señor proveerá. Amén. El Señor proveerá. El Señor hará algo extraordinario, algo maravilloso, algo precioso, algo poderoso. No conocemos, no sabemos la forma, la manera, pero Dios tiene un plan y un propósito para bendecirnos. La Biblia establece, Él se proveerá, Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor, Él va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Él sabe, dice la Biblia, de qué tenemos necesidad. Uh-huh. Y a veces nosotros somos los que nos terminamos afligiendo, porque no sé, ¿y cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cuándo? ¿A qué horas va a llegar? ¿Cómo? Él lo hará de una manera extraordinaria. El carnero siempre estuvo ahí. ¿Verdad? El carnero siempre estuvo ahí. No llegó a enredarse en ese momento. Ya estaba ahí enrollado, pero fue en el momento en el que la obediencia se puso manifiesto en sus vidas que sus ojos fueron abiertos. Yo creo que Dios tiene respuestas en la vida de nuestros hermanos. Respuestas claras, claves, respuestas muy directas que están allí, pero que sus ojos no lo han visto, no lo han comprendido hasta que ellos estén dispuestos a ser sacrificados en el altar. ¿Verdad? ¿Qué piensa?
Sí, realmente pues es una gran bendición, ¿verdad? El hecho de saber pues que Dios no solo nos va a pedir algo, ¿verdad? Sino que también a su vez Él ya tiene una respuesta a dicha petición, ¿verdad? En este caso pues Isaac pregunta, ¿verdad? Y, pues está claro, ¿verdad? Cómo Abraham contesta, Dios proveerá, ¿verdad? O sea, si nosotros como varones, como personas, queremos, nuevamente lo repito, ¿verdad? Queremos tocar el corazón del Señor, lo que tenemos que hacer es ser obedientes y esperar que Dios, añadiendo a la obediencia, una respuesta, ¿verdad? Añadiendo la obediencia una respuesta. Y eso nos lleva entonces al punto 4. Amén. ¿Qué dice el punto 4? A ver, punto 4. Se me enredaron las hojas. Está ahí en la siguiente paginita. Ahí, cabrón. Muy bien. Punto 4 de la noche. Punto 4. La cumbre revela el carácter de Dios. Amén. Buenísimo. Sí, así que, como dice, algo hermoso de esta historia es que Abraham descubre un nuevo aspecto del carácter de Dios, ¿verdad? Y eso se ve a través de la provisión del carnero, ¿verdad? Dios como ¿verdad? proveedor, ¿verdad? Uh-huh. Esto del carácter, mire, yo siempre lo he asociado mucho a los matrimonios, ¿verdad? Uh-huh. Porque, qué bonito ser novio, ¿verdad? Porque el novio solo ve la parte pública, la parte bonita, la parte maquillada, la parte de compartimos solo unas horas, salimos a unas citas, esta parte del galanteo, esta parte, hasta cierto punto editada, ¿verdad? Porque en el noviazgo uno conscientemente hace cosas o deja de hacer cosas, pero no hay mejor cosa que casarse para conocer realmente el carácter del esposo o de la esposa, ¿verdad? Porque incluso voy a citar a un amigo que él le decía al novio de la hija, mira, vos no conoces el carácter de mi hija, le dice, vos no lo conoces, no sabes qué tan enojada es, no sabes qué tan brava es, ¿verdad? Y no sabes a lo que te estás metiendo. Pero como el novio, el muchacho, solo conocía la parte de salgamos al cine, ¿verdad? Salgamos a comer un helado, ¿verdad? Vamos de paseo, de picnic. Pero el que conocía realmente el carácter era el papá. ¿Verdad? El papá sabía de las rabietas, sabía cómo se comportaba, sabía de todo lo demás, ¿verdad? Y entonces le decía, vos no sabes a lo que te estás metiendo. Es la intimidad, es esa permanencia, esa disponibilidad de estar allí en obediencia, allí en el altar, la que revela el carácter. En un episodio anterior hablábamos de que el altar revelaba el carácter de Abraham, el carácter de nosotros como hombres, pero también el altar mismo nos enseña a nosotros cómo es el carácter de Dios. El carácter de Dios nos muestra que Él no nos va a dejar. Así es. No nos va a dejar en ningún momento. Dios no dejó a Abraham en ningún momento, ni lo dejó solo ni desamparado, sino que solo estaba permitiendo que ambos revelaran su carácter. Más en el caso nuestro, ¿verdad? Conocernos en intimidad nuestro carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? Y yo cómo conozco el carácter de Dios. ¿Qué piensa del carácter? Sí, yo pienso que el carácter se hace a través de los procesos difíciles o de las circunstancias, ¿verdad? Vemos cómo Dios se manifiesta, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión, no sé si esto tiene que ir con lo que estamos platicando, pero lo voy a platicar, ¿verdad? Uh-huh. Porque me nace contarlo, ¿verdad? En una ocasión yo me recuerdo que yo cuando, pues antes de que el Señor me llamara al pastoreo, pues yo me dedicaba al área de diaconado, ¿verdad? Y estando en diaconado estaba en el área de parqueo. Y resulta que en una ocasión tenía que entregar yo mi diezmo, pero por el hecho de estar yo en el parqueo, no podía yo entregar mi diezmo. Entonces viene yo y le digo a mi esposa, hazme el favor, entregase el diezmo y pues porque yo estoy aquí en el parqueo y no voy a poder pasar a dejarlo. Entonces me dijo, pero mira, ya te diste cuenta que si das el diezmo no nos va a alcanzar y que no sé. Mira, le dije, Dios demanda y pide que nosotros podamos darle el diezmo al Señor. Entonces tú tranquila, le dije, Dios va a proveer, le dije, ¿verdad? Y en efecto, pues viene ella y así que me haces el favor de entregarlo. Entonces vino ella, lo entregó, ¿verdad?
Y resulta que cuando pues ya terminó el culto y todo, pues la gente se empezó a retirar, yo empecé a ver que los carros pues salieran y que todo quedara normal, ¿verdad? En una de esas pues me llama un hermano y me dice, hermano, venga, pues, hermano Eric. Entonces me acerqué corriendo, yo asustado a la vez, porque pensé que había pasado algo con su carro. Me ¿verdad? rayaron el carro, Sí. ¿verdad? Entonces yo asustado dije, yo, ¿pasó algo, hermano? No, al contrario, tenga, me dijo. Y me echó una ofrenda entre mi bolsa, de mi camisa. Ah, Dios me lo bendiga, hermano. Le dije, gracias, y se fue. Resulta que cuando yo voy y reviso esta ofrenda, resulta que me doy dando cuenta que es el doble de lo que yo había dado. Oh, mire, gloria a Dios. Entonces le digo yo a mi esposa, ¿te das cuenta? Cuando ejercemos obediencia, cuando ejercemos el ser nosotros y querer tocar el corazón de Dios y saber conocer el carácter de Dios, nos damos cuenta que Dios es bueno. Amén. ¿Verdad? Que Dios tiene una respuesta para todo, ¿verdad? El carácter de Dios. Exacto. Yo creo que esa es la parte que Dios espera que nosotros lo conozcamos, pero no podemos conocerlo de lejitos, Exacto. decía el salmista, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese conocer el carácter de Dios lo podemos conocer solo cuando nos acercamos, cuando somos obedientes. Exacto. En el caso que usted está poniendo el ejemplo de la obediencia, de poner mi diezmo, mi ofrenda, yo lo doy de forma desprendida, tal vez ajustado, ¿verdad? Yo lo doy, pero conozco a mi Dios. Exacto. Conozco que Él va a abrir las ventanas de los cielos y no va a dejar a su simiente que bendiga. Yo conozco a Dios, conozco el carácter de Dios, sé cómo es, ¿verdad? Vuelvo a citar el caso de familia, ¿verdad? Yo sé qué respuesta puedo esperar de mi hijo, yo sé qué respuesta puedo esperar de mi esposa. Cuando vivimos en intimidad, sabemos qué tipo de respuesta podemos esperar, ¿verdad? ¿Cómo es ese comportamiento? Dios, al poner a Abraham en este momento, en esta encrucijada, lo que Dios estaba haciendo con Abraham es mostrándole ese carácter de un Dios que provee de formas extraordinarias. Eso nos lleva al punto 5, ¿verdad? Porque Dios provee más de lo que esperamos. Abraham esperaba pues perder a su hijo, entregarlo, pero Dios no solo preserva a Isaac, sino que le reveló su fidelidad y adicional a mostrarle su fidelidad, también le provee para la ofrenda. O sea, le da más de lo que necesitaba, le da más de lo que merecía, ¿verdad? ¿Qué piensa de esa palabra? Sí, realmente pues vemos cómo el carácter de Dios, ¿verdad? Como el carácter de Dios, porque cualquiera podría decir al principio, ¿verdad? Dios tan malo que es, ¿verdad? Dios, ¿por qué le pide esto a Abraham si es su hijo? Si fuera una novela, dirías, ay, pobrecito, ¿verdad? Sí, definitivamente, ¿verdad? Pero Abraham, que conocía a Dios, ¿verdad? Que conocía incluso, me atrevo a decir, ya el carácter de Dios, ¿verdad? Él no pone ninguna resistencia a nada, ¿verdad? Y sabiendo que Dios, pues, es bueno y que Dios, pues, tenía una respuesta para con ellos, ¿verdad? Tanto así, pues, que ellos suben y encuentran, pues, la bendición allá arriba, ¿verdad? Yo creo que usted lo menciona bien, porque aquí justamente no encontramos a un Abraham jovencito. Encontramos a un Abraham que es un hombre ya casi de 100 años. Es un hombre que ya había atravesado la disyuntiva de Sodoma y Gomorra. Sabía que Dios era un Dios tardo para la ira, pero rico en misericordia. Que no perdona a la ciudad, pero sí perdona y saca a los justos. Manda ángeles para que saque a los justos, que era la familia de Lot. Tenemos al mismo Abraham que ya conocía el mismo sacerdocio, ¿verdad? Cuando él encuentra a los ángeles, cuando él presenta sus ofrendas y sus diezmos a Melquisedec. Encontramos a un Abraham que no es un jovencito, que ya ha atravesado en guerras contra varios enemigos, ¿verdad? Los mismos amalecitas, el mismo faraón de Egipto, ¿verdad? Que le intenta quitar a la esposa y Dios le revela en sueños al faraón que no toque a la esposa, ¿verdad? Porque tiene que dejarlo pasar. Entonces, el Abraham que vemos aquí es un Abraham procesado, un Abraham con un grado de madurez que ya había tenido esta cercanía con Dios y por lo mismo, cabal, como usted dice, él ya conocía cómo era el carácter de Dios y se vuelve a revelar a él con un grado mayor. Dios le sorprende. Yo creo que ahí es donde nosotros como varones en noches como hoy
que ya conocemos el amor, la fidelidad, la misericordia de Dios, no debemos de naturalizar lo sobrenatural de Dios. Porque sabemos que el Señor hará, pero no debemos de dejar de sorprendernos de las cosas buenas, grandes y maravillosas que el Señor puede hacer por nosotros. Así es. Porque yo creo que el Señor nos puede sanar, el Señor nos va a proveer, y a veces bueno, ya vino la provisión. No, hay que celebrar la provisión, hay que declarar y de pegar gritos de júbilo, de alegría, porque el Señor una vez más mostró su fidelidad y nos rescató, nos limpió. Yo creo que es un poco lo que le pasaba al pueblo de Israel más adelante, a los nietos de Abraham, ¿verdad? Los nietos se terminaban aburriendo de los milagros. A mí Israel me da grandes lecciones porque se aburrieron del maná, se aburrieron de estar comiendo codornices, se aburrieron y en algún momento dijeron, ay, estábamos mejor en Egipto comiendo los ajos y las cebollas en Egipto. Creo que Israel como tal no llegaba a ese mismo grado de madurez que Abraham sí llegó y vio lo sobrenatural de Dios. ¿Qué piensa de esa parte? Sí, realmente pues en todos estos procesos que Abraham pasó a través del holocausto, de llevar como ofrenda a Isaac, siento que Dios fortaleció su fe, ¿verdad? Y es lo que Dios espera de nosotros, pues, que nosotros, como bien decía usted, no nos aburramos de los milagros, sino al contrario, ¿verdad? Experimentar más el amor de Dios, ¿verdad? Porque si Dios es grande, es porque más cosas grandes puede hacer en nosotros, ¿verdad? Entonces, yo siento que lo que Dios espera de cada uno de nosotros como varones es que vayamos fortaleciendo nuestra fe, ¿verdad? Fortaleciendo nuestra fe y esa fe inyectárselas a otros. Amén. ¿Verdad? Yo creo que ahí usted da en el clavo, ¿verdad? Como buen carpintero. Como buen carpintero da en el clavo, porque no tener temor a darle más a Dios. Y ahí es donde nosotros mismos somos desafiados. Porque a veces limitamos nuestro tiempo a Dios. Sí. Solo 2, 3 días, solo en esta actividad voy a participar. O a veces, ¿verdad? Yo he escuchado varones, amigos, mis hijos van a ir, mi esposa va a ir, yo no, ¿verdad? Pero le doy permiso a ellos que vayan. Limitamos a Dios. Exacto. ¿Verdad? Dios quiere mostrar cosas extraordinarias, quiere bendecirnos más, pero nosotros terminamos limitando a Dios por esas condiciones de tiempo, de recursos, y uno dice, no, yo ya di suficiente, yo ya di mi ofrendita, y como yo ya di mi ofrendita, entonces yo ya cubrí mi cuota para con Dios, cuando Dios está a la expectativa de que pues Él nos lo dio todo, pues todo lo que tenemos es del Señor y todo se lo deberíamos de devolver, todo le pertenece a Él. Exacto. Pero a veces nosotros nos terminamos aferrando las cosas, ¿verdad? Y no las ponemos a su servicio de nuevo. Este punto de la provisión es muy desafiante porque exacto. ¿Para qué quiero yo que Dios me provea? ¿Solo para acumular riquezas? En las parábolas de los evangelios aparece el necio, ¿verdad? Decía el necio, voy a botar estas bodegas y voy a hacer bodegas más grandes, graneros más grandes para tener una cosecha más grande. Y esa noche el Señor le hablaba en la parábola, le decía, necio, ¿por qué amontonas riquezas si delante de mí eres pobre? ¿Verdad? Esta noche vendrás a mi presencia. Y yo creo que algunas veces nos comportamos como ese rico, ¿verdad? Somos necios y queremos. No está mal querer más, no está mal querer cosas buenas, pero la parte que nos desafía es, ¿para qué queremos más? Si nuestra familia se pierde, ¿para qué queremos más si nuestros hijos no aman a Dios? ¿Para qué queremos más si nuestra esposa no ama al Señor? ¿Para qué queremos más si otras personas no es útil lo que tenemos para que otras personas conozcan al Señor? Y por eso es que Abraham es clave. Él estaba dispuesto a dar a su propio hijo. Por ejemplo, a nosotros, como en el tema de iglesia, nos pasa, ¿verdad? Hay veces que pues, tenemos que estar un poco más de tiempo aquí, ayudando a otros, atendiendo a otros, sacrificando nuestro sueño, ahora sacrificando nuestras horas de descanso, ahora tal vez puedo estar, por ejemplo, viendo una serie ahí en alguna plataforma digital.
pero estamos dispuestos a darle al Señor más de nuestro tiempo o de nuestros recursos porque hay un propósito. Amén. ¿Verdad? ¿Para qué me va a dar más el Señor si yo no lo voy a poner a su servicio? ¿Tendrá sentido, cree usted? Pues no, definitivamente no, ¿verdad? Porque como lo dije al principio, lo vuelvo a repetir, Dios es grande y por tanto, pues Él quiere darnos más, porque, ¿verdad? No ilimitarnos, ¿verdad? Yo quiero mezclar un poquito lo que hemos estado viendo a través de los cultos, ¿verdad? En los cultos hemos estado viendo una serie de cómo adorar a Dios, ¿verdad? Porque muchos ya hemos solo de aplaudir, de cantar y ahí nomás. Pero no es eso, ¿verdad? O sea, Dios nos tiene aquí en la tierra preparándonos para una eternidad, ¿verdad? Preparándonos. Y es lo que le digo a los hermanos, preparémonos, porque lo que estamos haciendo aquí es solo un ensayo de lo que nos espera en la patria celestial. Yo ahí quiero hacer énfasis porque la gente decía, yo quiero ir al cielo, quiero ir al cielo. Ay, ¿para qué quieres ir al cielo? Si aquí no logras 30 minutos o en un canto o en una actitud de adoración, ¿verdad? Y entendido esto, ¿verdad? Si usted no ha visto la serie de los domingos, ¿verdad? Le invitamos a que se enganche a la serie y vaya al fanpage a ver las prédicas de los domingos, porque en la serie esta de adoración, serie de adoración, hemos enseñado que adoración en español es una palabra muy grande, pero en hebreo por lo menos son 7 acciones, de las que hemos estado hasta el momento estudiando, 4 de ellas ni siquiera tratan de música, ni siquiera tratan de canto. Uno es alzar nuestras manos, otra es postrarme frente al piso, doblar mis rodillas y adorar, otra es esa alegría, ese júbilo, esa celebración, esas palmas, ese grito de alegría. Y la última que estuvimos conversando el domingo tiene que ver con testimonio. Y a mí me pegaba mucho esto porque la gente cree que la adoración es solo cantar, es solo 30 minutos de un momento específico, pero adoramos a Dios cuando damos testimonio. Exacto. Y la mayoría de las veces no damos testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo. Desde que me levanté, la provisión, ver su mano, nos cerramos a adorar porque no damos testimonio. Exacto. Pero ese es el preview de los temas de domingo. Sí, correcto. Así que si no ha visto los temas de domingo, vaya al fanpage y vea los programas de la transmisión de los cultos. Ahí encuentra la serie o escríbanos y con mucho gusto le compartimos ahí algunos bosquejos de esta serie tan preciosa. Amén. Abraham en ese momento, volvemos a Abraham en el punto 6, adorando, presentando a su hijo, siendo obediente, muestra su carácter, pero también aprende del carácter de Dios. Y cerramos entonces esta noche con el punto 6, la provisión confirma el propósito. Después de este momento, Abraham entendió algo muy profundo. Dios estaba guiando todo el proceso. Y ahí es, Pastor Eric, donde esta noche cerramos este episodio, este programa, con esta parte. Dios está guiando todo el proceso. Amén. Dios está guiando todo el proceso. Tal vez no entiendo. Y cuando Dios le dice a Abraham, sale de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, él no tenía el mapa completo de la ruta que él iba a atravesar, y no una ruta de 1 mes, 2 meses, era una ruta de años. Pero Dios tenía claridad de todo el proceso, desde el momento en el que lo llama a Ur de los Caldeos, hasta el momento en el que entrega a Abraham, hasta el momento en el que le pasa la estafeta a sus hijos y a sus nietos. Dios ya tenía una trazabilidad completa. En noches como hoy, Dios tiene el propósito, el completo. Él sabe qué va a hacer con nuestros hijos. Tal vez vemos a nuestros hijos que ahí van, ¿verdad? Y uno como papá quisiera que los hijos lo aventajaran a uno, ¿verdad? Pero tal vez los hijos van atrás. Pero Él tiene el llamado, Él tiene claridad, el propósito de por qué están viviendo lo que están viviendo y por qué nosotros vemos lo que estamos viendo. Porque Dios está guiando todo el proceso. Pastor Eric, palabras finales entonces para cerrar esta noche. Bueno, definitivamente pues la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros se completa cuando nosotros como hombres caminamos con Dios, ¿verdad? Si nosotros como hombres aprendemos a caminar con Dios de la mano, entonces Dios nos va a hacer va a mostrar su fidelidad a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y esa fidelidad, pues, no es para hoy, no es para mañana, es para toda la vida, ¿verdad? Entonces, Dios espera de cada uno de nosotros que, como al igual que Abraham, seamos obedientes, ¿verdad? Y que vayamos afirmando nuestra fe. Si nosotros afirmamos, y primeramente, obediencia, ¿verdad? Dios nos va a dar una respuesta, tal y como lo hemos venido analizando.
era a través de ello la provisión. Y de la provisión, aumentar nuestra fe entonces. Y al aumentar nuestra fe, entonces automáticamente estamos llegando a la conclusión de que tenemos que caminar con Dios. Caminamos con Dios, Dios no solo va a bendecir nuestras vidas hoy, y lo vuelvo a decir, hoy o mañana, sino por toda nuestra vida. Amén. Amén. Va a bendecir a nuestros hijos. Exacto. Y a nuestros nietos. Dice la Biblia que Dios bendijo a Isaac y a Jacob en los lomos de Abraham. Amén. Entonces, Dios tiene un plan perfecto preparado, una provisión preparada para nosotros. Así es. Solo es de que dispongamos nuestro corazón. Amén. Nos dirige en oración esta noche. Amén. ¿Cómo no? Vamos a darle gracias entonces al Señor, esperando pues que esta hermosa bendición a través de esta palabra pues haya llegado a los corazones de cada uno de nuestros hermanos, incluyendo de repente tal vez hasta alguna mujercita por ahí viendo, ¿verdad? Así que bendecimos su vida, ¿verdad? Amén. Y vamos a orar dándole gracias entonces al Padre diciendo, Padre, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre, por la bendición en esta preciosa noche, Señor. Gracias porque una vez más, Señor, nos das a conocer tu maravilla, Señor, tu palabra, Señor. La necesidad, Señor, de saber que tú eres bueno, Señor. Pero para poder nosotros experimentar esa bondad, ese amor, Señor, como varones, queremos ser obedientes, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. Ayúdanos, pues sabemos que tú tienes una respuesta a cada una de ellas, Señor, conforme a que nosotros podamos crecer en fe, Señor. Y ayúdanos, Señor, a caminar, Señor. Bendice a cada varón que nos vio, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Bendice, Señor, a cada corazón, Señor. Gracias te doy, Padre, por la vida de nuestro pastor Isaías. Gracias, Padre, por mi vida, como también por nuestras familias, Señor. Gracias, mi Dios, por todo cuanto nos has permitido. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria. Amén y amén. Gloria a Jesús. Muy bien, les invitamos a que nos siga todos los viernes en nuestros programas de la tribu. También les invitamos a que si no tiene una iglesia donde congregarse, habemos varias iglesias donde pueden recibirlo. Está Fuentes del Valle 2, está acá el Frutal o algunas de las otras iglesias de nuestros hermanos en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en México, en Estados Unidos. Tenemos una red de pastores a donde referirlo para que podamos continuar creciendo juntos en el Señor. Un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Bendiciones.